Hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente aquí en la casa del Señor y poder impartir estos estudios que para mí en lo personal pues están siendo de mucha bendición. De cierto modo yo creo que tal vez a algunas personas les puede parecer como algo que es básico y cosas que ya hemos estudiado quizá, pero ciertamente puedo decirles de que yo me he dado cuenta a través de este proceso de estudiar esto, que yo creo que muchas veces se nos olvida, como que perdemos la secuencia de lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y la verdad es de que la Biblia es para eso, es para estar recordando de cierto modo lo que tal vez ya sabemos o en algún momento estudiamos, y tener los conceptos bíblicos claros en nuestra mente, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer y lo que estoy compartiendo con ustedes también, ¿verdad? Pues antes que iniciemos me gustaría que oráramos, que sea el Señor pues hablándonos a cada uno de nosotros y principalmente pues limpiando este vaso para poder transmitir una palabra que sea pura. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este enorme privilegio, Señor, que me das y que nos das de estar en tu casa, Señor, de poder, Padre, nosotros crear, Señor, ese altar, Señor, para ti, donde tú puedas morar a través de nuestra adoración, Señor, de presentarnos nosotros, Padre, como ese sacrificio, Padre, agradable ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, de que nos bendigas, Padre, en esta oportunidad, en esta tarde, que puedas hablarnos a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, y que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto también para poder comprender tu palabra. Te pido, Padre, de que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a todo conocimiento, Señor, de tu verdad, de tus escrituras. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de Jesús y lo repito cada vez que inicio el estudio, para tal vez hay personas que se están uniendo a estos estudios y no llevan la secuencia de lo que hemos estado viendo. Y hemos estado estudiando acerca de Jesús y de hecho ese es el nombre de esta serie de estudios. ¿Quién es Jesús? Decíamos, y lo hemos estado viendo poco a poco. Hemos estado evaluándolo bíblicamente y también preguntándonos a nosotros mismos qué sabemos o qué creemos acerca de Jesús, el Cristo. Entonces, también viendo un poco lo que Él significa para nosotros como un nuevo pueblo bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, para poder comprender a profundidad su papel y la importancia que Él tiene para nosotros, es necesario ver el contexto de todo lo que el Nuevo Testamento enseña, porque yo me ponía a pensar, sí, leemos lo que el Nuevo Testamento enseña y cómo describe a Jesús, al Cristo, y le da ciertos nombres, ¿verdad? Dice que es sumo sacerdote de este nuevo pacto. También dice que Él es el que reina en este reinado, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero me llama la atención porque también dice que Él es y fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces ahí, si usted puede y ya tiene la buena costumbre de hacerlo, de ir anotando, pues hay varias frases ahí o nombres que el Señor recibe que nos dan pistas acerca de lo que Él es y la importancia que Él tiene. Entonces dice que es sumo sacerdote. Pero si no sabemos de que existe un nuevo pacto, no sabemos qué significa que Él sea sumo sacerdote, ¿verdad? Significa entonces de que si hay un nuevo pacto, hubo un pacto antiguo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto del pacto antiguo también? Si Él es el sacrificio perfecto en el nuevo pacto, ¿pero qué significa todo esto? Y muchas veces nosotros sí, como les repito, sabemos estos términos, los hemos escuchado y todo, pero ¿qué significan en realidad? Entonces todo esto lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, lo que explicábamos en un principio, que el Nuevo Testamento pues es las escrituras acerca del nuevo pacto, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces hemos estado viendo todo eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero hay un contexto acerca de todo eso que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Y eso es lo bonito, el poder escudriñar el contexto de las cosas.
Entonces, eso nos lleva a un entendimiento más profundo de las Escrituras, ¿verdad? Y entonces, tratando de comprender todo esto, vamos al Antiguo Testamento, donde podemos leer un poco acerca del pacto antiguo y lo que eso significa también. Y es que podemos ver desde un principio de que Dios siempre quiso tener una relación cercana con el hombre. Y yo creo que ese es el punto principal de todo esto, ¿verdad? De que desde un principio Dios quiso tener una relación cercana con la humanidad, y de cierto modo la forma que Él lo hacía es de que creaba pactos con el hombre, ¿verdad? Acuerdos con el hombre, que lastimosamente en cierto tiempo el hombre quebrantaba esos pactos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos lleva a todo esto. Entonces es muy importante estudiar acerca del pacto antiguo a través de las Escrituras, y es lo que nosotros comúnmente llamamos el Antiguo Testamento. Y hay mucho que estudiar, de hecho, en el Antiguo Testamento, y es bien bonito. Yo les decía que iba a ser importante que cuando iniciáramos este estudio de Levítico, de que después de esto empezáramos un estudio acerca de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, Deuteronomio, que serían los que llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Que son los 5 libros de Moisés. Entonces me puse a pensar en eso, y íbamos a entrar en este estudio a profundidad acerca de los sacrificios. Pero me puse a pensar de que incluso esto que vamos a estudiar de Levítico requiere de un contexto anterior. ¿Qué fue lo que llevó hasta ese punto al pueblo cuando llegaron a lo que está sucediendo en Levítico, ¿verdad? Entonces, del Nuevo Testamento nos pasamos al contexto que está en el Antiguo Testamento. Llegamos a Levítico porque es ahí donde habla de los sacrificios, del sacerdocio, de la purificación del pueblo. Pero esto también requiere de un contexto, que es de lo que yo les quiero hablar en esta oportunidad, para poder continuar posteriormente a profundizar en lo que Levítico habla. Yo le titulaba a esto el libro de Levítico, pero se van a dar cuenta que no vamos a hablar tanto de Levítico, sino que del contexto en libros anteriores. Y es por eso que yo le puse el libro de Levítico, el por qué. Así se llama el tema. El libro de Levítico, el por qué. Entonces ahora yo les quiero dejar esa inquietud en su mente, el por qué de Levítico. ¿Ok? Entonces acompáñenme a Génesis capítulo 17. Versículo del 1 al 4. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice lo siguiente. Era Abraham, dice aquí todavía, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para empezar, me llama la atención esto que Dios le habla a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es que aquí nos damos cuenta un poco de la forma de ser, por decirlo así, una de las características de nuestro Dios. Y es de que Él ciertamente anhela tenernos cerca, Él anhela tener una relación de padre a hijo con nosotros. Pero también nos damos cuenta de que Él también espera mucho de sus hijos, ¿verdad? De su humanidad, de su creación. Y Él le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, ¿verdad? Y Él anhela relaciones con personas que sean agradables y que puedan estar ante su presencia sin ningún problema, ¿verdad? Y dice: y pondré mi pacto entre mí y ti. En otras palabras, entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera, le dice a Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces voy a tratar de ir como que resumiendo un poco todo lo que vamos leyendo, y no vamos a leer toda la historia en sí, porque como les he dicho en otras ocasiones, la mayoría ya las conocemos, las historias. Y lo importante acá es lo que yo les quiero dar a entender a través de este estudio,
específicamente el del día de hoy, es como que una línea de tiempo. Posiblemente podríamos decir que una línea de tiempo histórica. Entonces no vamos a leer cada historia y explicar qué significa cada historia. Lo que vamos a hacer es ir viendo cómo va encajando una tras la otra y cómo una cosa llevó a la otra. Entonces, cómo es que desde el principio fue que de repente tuvimos que llegar al punto de llegar hasta Levítico, a ese tiempo. Entonces aquí estamos viendo cuando Dios hace un pacto con Abraham en ese tiempo, ¿verdad? Porque después el Señor le dice, ya no serás Abraham, sino que Abraham. Entonces dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, le dice, ¿verdad? Entonces, por motivos de este estudio comenzaremos desde el pacto que Dios hizo con Abraham. Le prometió ser padre de mucha gente. Entonces tuvo un hijo. Dios le prometió a él un hijo que, bueno, aquí el que sigue como que la línea de la historia dentro de lo que sería el pueblo de Dios fue Isaac. Entonces, vemos ahí todo lo que sucedió con Abraham para poder llegar al punto de poder tener un hijo. La palabra incluso dice que cuando el Señor le habló por primera vez tenía 99 años, ¿verdad? Entonces conocemos la historia de lo que sucedió ahí y que por fin pues nace el hijo de la promesa que era Isaac. El Señor tiene un cierto trato con Abraham también, con su hijo Isaac, y sabemos lo que sucedió también, que el Señor se lo pide para probar a Abraham, ¿verdad? Y Abraham, hermanos, un hombre que salió aprobado porque él iba a cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Y desde ahí, desde tiempos antiguos, vamos viendo cómo Cristo, la figura de Cristo y todo lo que iba a hacer a través de Cristo, venía apareciendo desde el tiempo antiguo. Simplemente que la gente, pues, en lo que lo estaba viviendo no lo captaba de esa forma, ¿verdad? Pero nosotros ahora que lo estudiamos, pues ya vamos entendiendo cómo era la situación. Bueno, la cuestión es que Isaac posteriormente pues tiene un hijo llamado Jacob, ¿verdad? Conocemos a Jacob también. Que igual, no vamos a leer toda la historia de Jacob. Lo importante aquí es que vayamos con la mente en la historia o en la línea de la historia del tiempo, ¿verdad? Bíblico. Entonces Jacob nos lleva a la historia de José el soñador. No sé si recuerdan a José, ¿verdad? Otra historia muy bonita de la Biblia, muy conocida también. Sabemos lo que pasó con José. Fue vendido por uno de sus hermanos. Fue enviado al desierto. Posteriormente llega a Egipto, ¿verdad? Y él fue probado en el desierto también. Nuevamente vemos otra figura de lo que Cristo iba a hacer en un futuro. Y la cuestión es, hermanos, de que me gustaría, que ustedes conmigo entendieran una cosa. Y que vayan haciéndose una idea en la mente de todo lo que Cristo vino a hacer. Y cómo esos conceptos o cómo todo lo que Él significa y sigue significando para siempre, ya se venía dando de tiempos antiguos. Dios lo venía como mostrando, Dios lo venía revelando. Y Él hacía cosas que se iban a asemejar a lo que Él un día iba a hacer también con su pueblo, con la humanidad a través de Cristo. Entonces, fue necesario, de cierto modo, de que viniera este joven José, que él se sentía cómodo en su casa. Ciertamente no tenía una buena relación, por decir así, con sus hermanos, pero fue también porque ellos tenían, de cierto modo, envidia por lo que Dios estaba haciendo con él también, porque Dios le reveló ciertos sueños que él humildemente los contaba, pero sinceramente al escuchar los sueños de José, para cualquiera le pudo haber parecido como algo, una locura, una altivez de alguien que quería llegar a hacer algo grande en la vida, ¿verdad? Entonces a sus hermanos eso no les agradó y pues finalmente terminaron vendiéndolo como esclavo. Le mintieron a su padre, le dijeron que había sido devorado y que encontraron sus ropas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que José pues tuvo que pasar un proceso, fue llevado al desierto. Posteriormente él fue probado por Dios en el desierto. Este hombre también resultó aprobado ante los ojos de Dios porque fue tentado de muchas formas y él se negó. Y esto lo llevó a él a hacer una
un camino, por decirlo así, o una forma de salvación para aquel pueblo que en algún momento iba a necesitar de ciertos recursos para sobrevivir. Entonces, José es llevado a Egipto entonces y llega a ser el segundo al mando en aquella tierra, ¿verdad? Y él sirvió para que toda su familia, Jacob y sus hijos, hermanos de José, llegaran a Egipto. ¿Ok? Entonces no sé si llevamos la línea ahí bien en nuestra mente. Ahorita nosotros por motivos de este estudio iniciamos con Abraham, ¿verdad? Abraham pues tiene un hijo, a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene a José. Entonces desde que Dios le prometió a Abraham el que iba a ser padre de muchedumbre, ahí ya vemos desarrollándose todo eso a través de ellos. Entonces Jacob al final pues tiene varios hijos, incluido José. José ya estaba en Egipto. Bueno, vamos a ver si lo anoté aquí. No, bueno. La cosa es que José llega a Egipto. Posteriormente sus hermanos con su padre llegaron a Egipto también. Y vamos a adelantarnos un poco a la historia. Ya tenemos eso bien claro, creo yo, en nuestra mente, cómo es que va la línea. Llegamos a la muerte de José. Entonces la historia ya la conocemos. Dice Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, le dice José, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí José les está recordando el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y les dice: y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y dice el 26, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, según la costumbre de los egipcios, ¿verdad? Entonces vemos aquí una cosa. José, estando ya en el pueblo de Egipto, con sus hermanos, su padre, bueno, su padre fallece antes que él, obviamente, después fallece él, pero él recuerda y les dice a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Aquí vemos algo muy importante, es que José jamás olvidó al Dios de su padre. Él lo recordó y se lo recuerda a sus hermanos, y les dice: y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y bueno, y murió José, ¿verdad? A la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, para llegar a este punto, si ustedes van siguiendo esta línea, podemos ver de que habían ocurrido varias cosas. Nos saltamos varias partes de anterior a Abraham, no porque no sean importantes, sino que simplemente de Abraham pues es donde ya surge lo que sería lo que ahora conocemos nosotros como el pueblo de Israel. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de los hijos de Israel, hablamos de los hijos de Jacob. Entonces, pero solo para que ustedes tengan en mente lo que sucedió antes de Abraham, porque no es ahí donde inicia toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Hay varios puntos anteriormente. Vemos la creación del hombre, que es como inicia Génesis, con la creación de la tierra, la creación del hombre. Y vemos lastimosamente que desde un principio la humanidad ya estaba teniendo problemas con el poder sujetarse a lo que Dios les estaba mandando. Entonces Dios crea al hombre, y podemos ver ahí en Génesis cómo el hombre en el jardín del Edén escucha la voz de la serpiente. Y es todo esto de la serpiente y estas cosas las vamos a estudiar a profundidad cuando regresemos al estudio de Génesis, que sí lo vamos a hacer ya cuando terminemos este estudio de quién es Jesús, ¿verdad? Que ustedes se van a dar cuenta que simplemente nos está sirviendo como un fundamento para lo que vamos a ir estudiando después, y todo lo demás va a tener un sentido muy especial, ¿verdad? Porque vamos a comprender un poco lo que la Biblia pues nos enseña y nos quiere dar a entender.
Entonces, la creación, el jardín del Edén, el hombre escucha la voz de la serpiente, se deja engañar, de cierto modo la Biblia enseña que fue la mujer la que se dejó engañar y después el hombre, obviamente, ¿verdad? Y de cierto modo, pues Dios, digamos que maldice al hombre, ¿verdad? Lo expulsa. Luego vemos de que estos hombres que habían sido expulsados del jardín del Edén tienen hijos. Ya sus hijos pues ya vivían en un mundo, podríamos decir, más como en el que nosotros vivimos, no protegidos bajo lo que era el Edén, que podríamos decir que era como que entre el cielo y la tierra, Dios habitaba entre medio del hombre con libertad. Cuando Caín y Abel estaban en la tierra, nacieron, ellos ya no vivían en ese ambiente, ellos ya estaban en esta tierra como nosotros ahora la conocemos, ¿verdad? Viene Caín y a través de la envidia también, ¿verdad? Con su hermano Abel, viene y decide matar a su hermano. Caín mató a Abel, ¿verdad? Así conocemos la historia. Y vemos de que hubo otra maldición sobre la tierra por la sangre derramada de Abel. Entonces estamos viendo aquí un patrón que se repite y se repite, pero el hombre toda la vida queriendo hacer su propia voluntad, apartándose de lo que Dios quiere, apartándose de lo que Dios ha enseñado. Y yo me pongo a pensar, a meditar. Tenemos a un Dios perfecto, a un Dios santo, puro, que crea al hombre para tener una relación con Él, para tener cercanía con Él. Pero viene el hombre una y otra vez haciendo lo malo ante sus ojos, ante los ojos de Dios. Solo me puedo imaginar lo triste que nuestro Creador se ha de sentir, se ha de haber sentido y se sigue sintiendo por esta humanidad y por nosotros que le fallamos constantemente, ¿verdad? Pero llegamos a este punto, ¿verdad? Que la tierra pues es maldecida de cierto modo por la sangre derramada de Abel. Entonces viene el pacto de Dios a través de Noé, posteriormente, después de tantas cosas, ¿verdad? Y que la humanidad definitivamente no lograba reponerse, no lograba volver a esa comunión perfecta con el Dios Todopoderoso. Los tiempos de Noé son como los tiempos que ahora estamos viviendo también, tiempos malos, tiempos de depravación total. Y esos tiempos en ese entonces pues estaban viviendo y viene un pacto nuevo donde Dios dice, bueno, me va a tocar desaparecer la humanidad porque no quieren someterse a mi voluntad. Entonces viene Dios y mira con agrado a Noé y dice, está bien, nuevamente vamos a hacer una cosa, voy a hacer un pacto con este hombre y voy a crear una forma de salvación. No sé si se van dando cuenta de los patrones bíblicos, cómo lo que significa el nuevo pacto, ya lo estábamos viendo desde el pacto, desde los tiempos antiguos en el Antiguo Testamento. Viene el Señor y manda a Noé a crear un arca que fuera como un medio de salvación para aquella gente, porque él iba a destruir a todos, ¿verdad? Entonces viene Noé y empieza a predicar y a decir, esto va a suceder si no se arrepienten, vengan y suban al arca, suban a este medio de salvación que nuestro Dios nos ha dado. La gente que hacía se burlaba de él. Lo mismo que sucede en estos tiempos con los predicadores. La gente se burla. Ahora los predicadores dicen, aquí está el medio de salvación que es Cristo. Vengan a Él. Él es el único que los puede salvar de la ira de Dios, de lo que viene, del juicio de Dios. ¿Y qué hace la gente? Se burla. Se burla de los predicadores, se burla de los pastores. Estamos viviendo los tiempos de Noé, donde la gente quiere vivir en sus placeres, en su pecado, y no quiere comprender, no quiere captar el mensaje. Y lo peor de todo es de que no es nada nuevo, o sea, son cosas que la humanidad ha venido haciendo desde tiempos antiguos. Hemos visto lo que ha sucedido y a pesar de ver las cosas, no aprendemos la lección como humanidad en su totalidad. Entonces, de cierto modo la humanidad pues no ha logrado captar lo que Dios ha querido hacer con la humanidad desde tiempos antiguos.
incluyéndonos a nosotros a veces, ¿verdad? No, incluso llamándonos hijos de Dios, seguimos a veces en las mismas cosas, no queremos dejar el pecado, no queremos cambiar. Y así como ellos menospreciaban los pactos que Dios hacía con ellos, así como ellos menospreciaban el medio de salvación que Dios ponía en ese entonces, de la misma forma nosotros con nuestras actitudes seguimos menospreciando el medio que Dios puso ahora a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, los tiempos de Noé, ¿verdad? No sé si llevan la línea todavía. Luego sucede lo de la Torre de Babel. Luego sucede donde Dios llama, ya llegamos al punto de Abraham, ¿ok? Entonces la creación del hombre, la desobediencia del hombre, la maldición sobre el hombre a través de Caín, el pacto de Dios con Noé, la Torre de Babel, Dios llama a Abraham, por ahí vamos ahora, ¿verdad? Ok, aquí viene este punto. 400 años después de José, el pueblo de Israel es esclavizado por el faraón. A veces cuando leemos las historias no logramos captar la conexión que hay entre una cosa y la otra. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel cayó en manos del faraón? ¿Cómo fue que ellos estaban en Egipto para que él los pudiera esclavizar? Entonces, esto me lleva a lo que sigue ahorita, que yo le ponía un pueblo esclavizado. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 1, del versículo 1 al 13. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y menciona a los padres, ¿verdad? Los hombres. Está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y dice aquí, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Se hace la aclaración. Entonces aquí habían, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más José, ¿verdad? Que estaba en Egipto. Por eso dice aquí, José que estaba en Egipto, 12, ¿verdad? Entonces, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces es importante ver esto. Murió José y sus hermanos y toda aquella generación. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel cayó en manos de Faraón? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto? Y que comienza toda la historia del Éxodo, ¿verdad? ¿Cómo fue que sucedió? Aquí está el enlace. Ok, Abraham tuvo, dijimos, a Jacob, ¿verdad? No, perdón, a Isaac. Isaac a Jacob, Jacob a José. A través de José, que fue un medio de salvación para aquel pueblo en ese entonces, es ahí donde el pueblo de Israel llega a Egipto. Es lo que está describiendo aquí. Entonces, por si no sabíamos, ¿verdad? Cómo fue que el pueblo paró en Egipto y el faraón los esclavizó. Pues ellos ya estaban ahí. No fue de que faraón llegó y los fue a traer a su pueblo o a sus tierras y los fue a esclavizar. No fue así, sino que ellos llegaron a Egipto a través de José en aquel tiempo, ¿ok? No sé si vamos bien ahí con la línea de tiempo. Y es por eso que ellos estaban ahí. Entonces la Biblia sigue. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, ellos murieron. Pero sus descendencias permanecieron. Porque esa era la promesa. Ellos eran la promesa. Siguió. O sea, todas las tribus, los hijos de esas tribus seguían. Y dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Veamos esto. Entonces, ¿por qué fue que el nuevo faraón no respetó lo que José fue en algún momento, ¿verdad? Estando al mando, el segundo al mando ahí en Egipto, ¿verdad? Fue porque había pasado mucho tiempo. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas,
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, perdón. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, dice ahí. Bueno, entonces ahí vemos la transición de un pueblo que quedó, digámoslo así, libre después de José. Pero viene un faraón que no conoció a José, y al ver cómo había sido fructificado, cómo había crecido el pueblo de Israel, nos comenta ahí la palabra de que el faraón, pues, de cierto modo se asustó y dijo, ese pueblo es grande. Y dice ahí que le temían a los hijos de Israel por ser un pueblo fructífero, grande. De cierto modo podemos decir que poderoso. Se notaba que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces viene este faraón y dice, bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Él mandó a matar a los varones de la casa de Israel, a los que fueran naciendo, y pues no le funcionó. Entonces dijo, bueno, ahóguenlos en el río, ¿verdad? Entonces sucede que él quería exterminarlos, matando al primogénito, matando a los bebés. Él se quería asegurar de que los que quedaran pues iban a morir algún día de viejos, y ahí iba él a cortar la descendencia de las tribus. Pero ¿qué pasa? De que Dios ya había hecho la promesa y él no lo iba a permitir. Entonces, ¿qué quería el faraón? El exterminio de una raza completa. Él quería terminar con el pueblo de Israel. Él quería terminar con aquel pueblo, matando a los hijos, a los bebés. ¿Para qué? Para que algún día pues los viejos murieran y ya no hubiera nadie, una nueva generación, ¿verdad? No sé si se comprende eso. Entonces ahí vemos la necesidad de un Salvador nuevamente. Pero resumamos, ¿verdad? De Jacob, de Israel, surgen las 12 tribus. Todos fueron y murieron en Egipto. La descendencia creció. El nuevo faraón no conocía a José. Entonces esclavizó a la nueva generación. Y de alguna forma quería deshacerse de los nuevos para que no hubiera una nueva generación después de esa. ¿Ok? Es ahí donde vemos de que Dios empieza su plan nuevamente con un libertador. Otra vez, un plan de salvación para la humanidad, en ese tiempo para su pueblo específicamente. Y prepara a un hombre, a Moisés. Moisés nace y ciertamente él fue echado al Nilo, al río, pero no para morirse, sino que fue echado ahí para que fuera guardado, para que en un futuro Dios lo utilizara para rescatar a su pueblo que estaba en peligro de ser exterminado por el faraón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Llevamos la secuencia. De ahí sale Moisés. Entonces vemos ahí pues otra vez el pacto de Dios con su pueblo, viendo cómo Dios les pone otro escape, otra salida nuevamente para que no sean exterminados, ¿verdad? Y vemos que Dios ya lo había hecho anteriormente y lo vuelve a hacer otra vez. Y me llama la atención eso, es que esto es un paréntesis aquí porque ya cuando Dios manda a Moisés, y sabemos acerca de las plagas que Dios envía, porque envía cierta cantidad de plagas. Al principio envía unas donde el faraón endureció su corazón y Dios mandó a Moisés a presentarse ante el faraón y lo mandó a decirle prácticamente: liberta a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? El faraón, obviamente, siendo un hombre como era, un hombre que en aquel tiempo, si ustedes estudian la historia de los egipcios, y de esto viéndolo desde una forma histórica también, si ustedes estudian un poco acerca de los egipcios, se darán cuenta de que los faraones se creían de cierto modo mitad hombre, mitad Dios, ¿verdad? Ellos se creían seres poderosos, más grandes que los que estaban bajo su poder. Entonces el faraón no se sentía un hombre mortal, él pensaba que era un dios, ¿verdad? Y que de cierto modo él era inmortal de alguna manera. Y entonces, ¿cómo iba a venir este hombre Moisés que había huido de la tierra de Egipto, ¿verdad? Porque vimos de que en algún momento él sintió que lo llamaba la sangre, ¿verdad? Lo llamaba
el saber que él era uno de los hebreos, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Cuando se dio cuenta y él defendió a uno de los esclavos, siendo aún uno de los hijos, digámoslo así, del faraón en aquel entonces. Y él huye porque mata a uno de los guardias, ¿verdad? Entonces él se va. La cuestión es de que él regresa, enviado por Dios después. Y se imaginan ustedes, ¿verdad? Este hombre llega, un fugitivo de Egipto. Llega y se presenta ante el faraón, que se creía un poderoso, un dios, ¿verdad? En la tierra. Y vemos que Faraón, pues me imagino que hasta se pudo haber reído y haber dicho, ¿y este quién es, verdad? ¿Cómo se presenta ante mí exigiéndome que libere a su pueblo? Entonces viene Dios y le manda plagas, ¿verdad? Viene una tras la otra. Y vemos que de ninguna forma el Faraón, ¿cómo se podría decir? Da su brazo a torcer, por decirlo así, ¿verdad? Era como una lucha para él en su mente entre dioses, ¿verdad? Y él creía que iba a salir victorioso, él creía que él iba a salir ganador. Y endureció su corazón. En las primeras plagas, él endureció su corazón. Dios le dio la oportunidad. Yo imagino que Dios hubiera tenido misericordia de él, pero endurece su corazón. Y ya en las siguientes plagas dice el Señor, bueno, yo voy a endurecer su corazón porque su maldad ha llegado a un nivel que ya no tiene retorno, ¿verdad? Entonces muchos nos preguntamos, pero Dios endurece el corazón del faraón, ¿pero por qué, va? Y es porque Dios ya le había dado oportunidades al faraón que dejara ir a su pueblo. No fue como que Dios lo endureció desde un principio, él ya había dado la oportunidad. Pero como no quiso, viene Dios y endurece su corazón después. Y le hace lo que él quería hacer con su pueblo. Entonces manda a matar al primogénito de los hijos de Egipto. Entonces, fue la 10ª plaga donde Dios dice, bueno, pueblo mío, porque estaban en Egipto, roceen con la sangre del cordero las puertas de sus casas, para que cuando pase esta plaga matando a los hijos de Egipto, no les dañe a ustedes, para que esa maldición no caiga sobre ustedes. Y es ahí donde volvemos a ver la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el Señor salvó a sus hijos, a su pueblo, por la sangre rociada del Cordero sobre sus puertas. Desde ahí se empieza a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y por si ustedes pues querían saber de dónde de dónde es que surge la Pascua, porque es que Cristo celebraba la Pascua si Él era el Cordero de la Pascua. Porque nosotros después ya estudiando el Nuevo Testamento nos preguntamos todas estas cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué Cristo estaba celebrando entonces la Pascua si consideramos a Cristo nuestra Pascua? Y es por eso, porque un cordero ya había sido usado con anterioridad en el Antiguo Testamento para que ese pueblo hubiera sido protegido de esta plaga que iba a pasar. Si ellos no hubieran estado rociados con la sangre del cordero en esa ocasión, sus hijos también hubieran muerto en esa oportunidad. De ahí comienza la celebración de la Pascua, ¿verdad? Entonces por eso Cristo posteriormente, Él celebra la Pascua también como un judío. Y después en esa última cena que se le llama comúnmente, porque fue la última que Él celebró con sus discípulos, ¿verdad? Pero para nosotros llegó a ser la primera, ¿verdad? Porque nosotros ya no celebramos la Pascua antigua. Nosotros no estamos celebrando la Pascua del pueblo de Israel. Esa no es la Pascua que nosotros celebramos. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Nuestra Pascua, la que nosotros celebramos, que fue la primera que Él celebró, es lo que ahora nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, no sé si usted como que le emociona tanto como a mí ir viendo cómo es que surgen las cosas que ahora nosotros hacemos, ¿verdad? Y cómo son semejanza de lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, como les repito, el estudio de esto no es para decir de que todo esto nosotros lo tenemos que observar todavía y como los judaizantes lo hacen. Y ellos dicen que no, esto está en el Antiguo Testamento y hay que hacerlo todavía. Pero no es lo que yo les estoy enseñando a través de estos estudios. Yo lo que les estoy diciendo es de que
las cosas que ahora nosotros vemos y celebramos, para poderlas entender, para que haya un conocimiento profundo, es necesario comprender de dónde viene el origen de las cosas. Entonces, en esta porción de la Biblia, con la 10ª plaga, surge la Pascua. Cristo la celebró, la última le llaman, ¿verdad? Porque fue la última que Él celebró con sus discípulos, pero la primera para nosotros, que es la Pascua que nosotros celebramos, no la del pueblo de Israel, porque no estamos celebrando lo que sucedió en ese entonces. Estamos celebrando que Cristo, con su sangre rociada, vino y nos es ahora de salvación a nosotros. No sé si es comprensible eso. Entonces, Cristo es nuestra Pascua, pero es figura de lo que ya había sucedido en el pasado. Entonces, bueno, sucede de que al final tuvo que dar su brazo a torcer el faraón. Tuvo que humillarse y decir, está bien, no puedo más ante ese Dios. Deja ir al pueblo, obviamente luego se arrepiente y los persigue, pero viene el Señor y destruye al ejército del faraón, y el pueblo pues sale al desierto, y obviamente pues podemos decir de que fue salvo ese pueblo, ¿verdad? Entonces, Dios hace pacto con ese pueblo en el desierto. Y es aquí donde ya nace el pacto antiguo que ahora conocemos y es el que estamos estudiando. Y por eso yo les decía, era necesario ir viendo toda esta línea para llegar al punto del que estamos estudiando ahorita. Y ahora poder estudiar Levítico, porque ya lo vamos a entender más, ¿verdad? Entonces, el pueblo es salvo y es llevado al desierto. Dios hace un pacto con ellos en el desierto. Entonces, Dios tiene una plática ahí con Moisés en el monte. Y Él le da a él para que pudiera trasladar al pueblo los 10 mandamientos. Entonces, pero, ¿qué sucede? En lo que Dios estaba con Moisés, dándole las instrucciones de lo que él quería con su pueblo, el pueblo decide, sí, está bien, vamos a entrar en este nuevo pacto. En este pacto que para ellos en aquel entonces pues era el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con ellos, que para ahora nosotros es el antiguo pacto. Aceptan, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Traían las costumbres de Egipto todavía, y en lo que el siervo se había distraído, viene este pueblo y hacen un becerro de oro para adorarlo. Viene Moisés y obviamente se da cuenta de lo que había sucedido y se entristece, se enoja, y me imagino, no sé qué debe haber pasado por su mente. Señor, no entiende el pueblo. Pero sucede de que Dios, bueno, dijo, voy a tener que nuevamente hacer algo con este pueblo y castigarlos por su desobediencia. Porque el pueblo pues quebrantó el pacto nuevamente en esa oportunidad. Ya tengo que ir resumiendo porque se me va acabando el tiempo. Pero es algo bastante sustancioso, ¿verdad? Y bonito para poder comprender lo que va a venir en los estudios posteriores. Entonces ahí vemos nuevamente la necesidad de santificación del pueblo. Entonces Moisés ruega a Dios para que tenga misericordia nuevamente de aquel pueblo, porque ciertamente merecían morir, ¿verdad? Y Dios de cierto modo pues decidido hacerlo, pero Moisés ruega por ese pueblo y Dios decide ser fiel a su promesa, porque Él así es. Él no puede quebrantar sus promesas, ¿verdad? Él es fiel. Sabiendo de que el pueblo le iba a volver a fallar, sabiendo la historia de la humanidad desde un principio, decide ser fiel a su promesa y darles otra oportunidad. Entonces ahí surge todo aquello donde vemos de que bueno, dice, está bien, voy a bajar yo. Construyan el tabernáculo, y podemos ver la historia de cómo fue construido el tabernáculo. Y sucede esto que voy a leerles en Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Ya lo habían hecho. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y pongamos atención a esto. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, ¿por qué no podía entrar Moisés? Porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué sucedía entonces? De que Dios pedía santidad, pedía santificación de parte de su pueblo. Vemos nuevamente un Dios que decide darle oportunidad otra vez a la humanidad. Pero que nuevamente Él dice, pero las cosas no pueden seguir así. Necesito un pueblo santo, necesito un pueblo apartado para mí.
que sea diferente al resto, que no sea como el montón, y Él exige santidad. Entonces no cualquiera podía entrar al tabernáculo de reunión. Entonces Dios quería estar cerca del pueblo a través del tabernáculo, mas era necesario seguir sus reglas. ¿Ok? Y esto ya me lleva a lo que voy a resumir con Levítico, es que es el libro que vamos a estudiar. Pero si se dan cuenta, van a ver de que fue necesario ver todo lo anterior para poder entender al punto que hemos llegado ahora. Había un problema con la humanidad, ¿ok? Tengamos eso en mente, es un concepto muy básico de esto que vamos a estudiar. Había un problema con la humanidad. No podían entrar al tabernáculo de reunión, porque Dios necesitaba personas santas, purificadas, que pudieran entrar y presentarse. Ok, ahí viene, no sé si queda claro, hay un problema. Dios está ahí, su presencia está ahí, está el tabernáculo donde Él moraba para que su pueblo pudiera estar cerca de Él. Lo voy a describir de esta forma. Aquí está la humanidad, que soy yo. Aquí está el tabernáculo, que es donde mora la presencia de Dios. Y hay un obstáculo en medio que no permite que el pueblo se acerque a su presencia. He ahí viene la solución, que es la que encontramos en el libro de Levítico. ¿Ok? ¿Y cuál era la solución? Un sacerdocio con ofrendas que equivalía a purificación. ¿Ok? Espero que quede claro todo este concepto. Y el por qué es necesario estudiar acerca del sacerdocio, las ofrendas, la purificación del pueblo. Porque esto, en el libro de Levítico, vemos la similitud de lo que llegó a ser el nuevo pacto en Cristo Jesús. A través de esto vamos a comprender por qué Jesús fue llamado sumo sacerdote del nuevo pacto. A través de esto vamos a comprender por qué Jesús fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, que significó la purificación del pueblo de Dios nuevamente. La única diferencia que ahora el sacerdocio en Cristo Jesús, que fue sumo sacerdote del nuevo pacto, el sacrificio que fue Él mismo entregado, que equivalió a la purificación de su pueblo para poder entrar al lugar santísimo, para que yo como humanidad, como pueblo, se pudiera quitar lo que había acá que estorbaba y ahora sí pueda estar en unidad con el Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. La gran diferencia de que ahora fue para siempre, en aquel tiempo fue temporal. ¿Ok? Pero no sé si podemos ver la relación que todo tuvo. No sé si ahora podemos entender con más claridad al punto que hemos llegado de Levítico. Cómo Levítico vino a ser la figura de lo que iba a ser el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces la única manera de vivir con Dios es siendo santos como Él es santo. Y para esto es necesario algo llamado expiación, un concepto bíblico que nos debe de quedar claro. Entonces, ¿qué es la expiación? Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Y eso es algo, un punto muy importante que me gustaría que nos quedara en la mente. Ya voy a terminar. Pero antes de terminar me gustaría que nos quedara claro este punto de la expiación, que significa la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. ¿Qué significa esto? De que en aquel tiempo existía el día de la expiación, ¿verdad? Donde era sacrificado un cordero, que era el que tomaba lo hacían una vez al año, ¿verdad? Este cordero recibía toda la ira del Dios Todopoderoso por el pecado de la humanidad. Lo presentaba el sacerdote, el sumo sacerdote, obviamente, ¿verdad? El cordero moría, ciertamente, y dejaban ir a otro cordero, que era el significado de que Dios pues perdonaba y dejaba que este otro corderito viviera. Pero fue a través del cordero que murió. Nuevamente, figura de Cristo Jesús. Él es nuestro día de expiación. Simplemente de que Él lo hizo una vez y fue suficiente para siempre. ¿Ok? No se hace una vez al año. Él ya lo hizo una vez, perdura para siempre y por la eternidad. Y es por eso que la Biblia describe el nuevo pacto como uno mejor que el primero.
como uno mayor al primero. Y por eso dice que el pacto antiguo ya quedó atrás. Y que ahora viene el nuevo pacto, porque es mucho mejor que el anterior. Pero nuevamente, ¿por qué es necesario estudiarlo? Porque ahora que comprendemos todo el contexto, comprendemos cómo sucedió todo, comprendemos cómo es que llegamos al libro del Levítico, y vamos a estudiar el sacerdocio, las ofrendas, el día de expiación, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Ahora que lo comprendemos bien, comprendemos mejor el nuevo pacto. Entonces, no es que vivamos en el pacto antiguo, no es que tengamos que practicar las cosas del viejo pacto. Simplemente nos ayuda a entender el nuevo pacto en Cristo Jesús y los términos que ahora se utilizan para Cristo. Él es sumo sacerdote, ¿por qué? Lo vamos a estudiar en Levítico. Él fue el sacrificio perfecto, ¿por qué? Lo vamos a estudiar en Levítico. ¿Y de qué sirvió? Para purificación del pueblo de Dios, para que fuera quitado el velo que separaba al hombre del lugar santísimo donde mora la presencia del Dios Todopoderoso. Y ese no es el fin de la historia, es simplemente el comienzo, ¿verdad? Y para mí, como les repito, es algo muy especial, muy bonito que estamos estudiando. Que alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver con Jesús, verdad? Pero nuevamente, yo creo que los que han estado poniendo atención y los que han traído la secuencia de los estudios desde un principio, saben muy bien lo que esto significa y lo especial que esto es para que cada uno de nosotros como pueblo de Dios lo pueda entender. Y lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas, en estos tiempos, la relevancia que todo esto tiene. Entonces les repito, yo sinceramente estoy muy contento por esta serie de estudios, estoy feliz por lo que Dios nos logra dar a entender a través de todo esto, ver cómo una cosa va conectada íntimamente con la otra, ver cómo podemos comprender un poco mejor lo que ahora es a través de la historia de lo que algún día fue. Y cómo el nuevo pacto vino a superar al pacto antiguo, ¿verdad? A través del Cordero de Dios. Y pues repito, espero de que haya sido de su agrado, de su interés este estudio. Y en algún momento vamos a regresar a Génesis, Éxodo. Ahorita vamos por Levítico, ¿verdad? Pero porque ese es el contexto de lo que estamos estudiando ahorita y creo que es fundamental para el conocer básico de un cristiano. Así que Dios les bendiga. Gracias por escuchar, por los que están presentes, pues por estar acá presente. Y pues oremos, pidámosle al Señor de que nos siga revelando su palabra a través de su Espíritu Santo y démosle toda la gloria y la honra y las gracias por el enorme privilegio de que hoy estamos parados en el lugar santísimo, no porque lo merezcamos, sino por gracia y porque el sacrificio de Jesús, el Cristo, es sumamente poderoso y tiene la potestad para poder ahora permitirnos entrar al lugar santísimo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este estudio, Señor. Estoy muy agradecido, Padre, por el privilegio que me das de impartirlo, por el poder compartirlo con los hermanos, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que lo vayan a escuchar, por aquellos que les dé el interés, Señor, de poder oír estos estudios que son de mucha bendición. Te doy gracias, Padre, por mi familia también que está aquí presente. Señor, danos la sabiduría para seguir comprendiendo tu palabra, Señor, para poder entender los misterios de tu palabra, Señor, esas cosas que tú tienes, que revelas, Padre, a tus pequeños, Señor, a tus hijos. Te doy gracias por incluirnos, Señor, en ese gran privilegio. Te doy gracias por lo bueno que eres, porque nos permites entrar en tu presencia. Gracias, Señor. Y todo lo debemos a ese gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, todo esto lo decimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.